Bienvenidos a todos a esta clase. Esta es la tercera clase de las Cortes del Cielo, basado en los libros de Ron Horner y el Ministerio Lifespring. Él escribió los libros de las Cortes del Cielo, ha escrito muchísimos libros y pues nos está enseñando un nuevo paradigma, ¿verdad? Acerca de cómo poder accesar para obtener respuestas para nuestras oraciones. Lo primero que vamos a hacer es nos vamos a poner en la presencia del Señor y vamos a pedirle al Señor que tome esta clase. Vamos a empezar ahorita a orar y le vamos a decir a nuestra alma, alma, aquíétate, aquíétate, te sujetamos ahorita a los pies de Cristo. Te pedimos, almas, que te sientes y que te esperes en Jehová. Y al Espíritu le decimos, Espíritu, levántate. Vamos a concentrarnos en Bababashihi. Bienvenido, Espíritu Santo. Nos ponemos hoy en tu presencia y nos aquietamos delante de ti. Que tu gloria empiece a bajar, a bajar, a bajar sobre nosotros. Accesamos a tu presencia, Señor. Clamamos por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Grande eres, oh Dios, bendito es tu nombre.
Hoy el Señor me está mostrando una luz blanca, intensa. Pasamos bajo la luz. Miremos esa luz, que es la luz de Cristo. Tocar nuestra piel. Y podemos sentir su amor. Esa luz tiene mucho color. Y dice el Señor, hoy estoy quitando peso de tus hombros. Estoy quebrantando yugos. Recibe mi paz. Conforme respiras su presencia y su espíritu te llena. Conforme tú respiras su presencia, la paz de Dios te inunda. La presencia del Dios eterno está hoy entre nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia. Y gracias por el eterno amor que tú tienes por todos nosotros. Gracias porque cada vez que aprendemos acerca, Señor, de ti, cada vez que tú nos revelas algo, Señor, entendemos que tú nos quieres más y más cerca,
de tu presencia, de tu santo monte, porque tú nos dices, vengan a Sión, vengan a mi santo monte. Y como niños, Señor, anhelamos correr a tu presencia, al amor del Padre Celestial, que está sentado en su trono, rodeado de querubines, de luz magnánima, de fuego, de justicia y juicio, de misericordia y verdad. Gracias, Padre Santo. Entregamos hoy a ti este día, esta enseñanza. Oramos, Padre, porque tú mismo seas el que lleve la plática y tú mismo nos enseñes. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces doy la bienvenida a cada una de ustedes, a las que ya nos habíamos visto tempranito. Los saludo. Y a los que no, hola, ¿cómo están? Esta es nuestra tercera clase. Y el día de hoy lo que vamos a ver y platicar un poquito es qué pasa y por qué nuestras oraciones no son contestadas. Y por qué es que muchos de nosotros hemos estado orando por algo durante mucho tiempo y las oraciones simple y sencillamente parecen que no topan. Y yo he pasado por ahí y sé lo que se siente con esta, es una especie como de abandono que uno siente de parte del Señor, ¿verdad? ¿Por qué, Señor, si yo te llevo tanto tiempo pidiendo por esto y no hay manera de que yo escuche la respuesta? Y lo primero que quiero decirles es, eh, la, lo, el corazón de Dios es bendecir a sus hijos. El corazón de Dios es siempre, siempre, siempre que haya prosperidad, fruto abundante, multiplicación y ensanchamiento en la vida de su pueblo. Nosotros al leer, si nosotros nos pusiéramos a leer la Biblia y solo buscáramos lo que son las bendiciones del justo, podríamos encontrar que el justo siempre va a tener tantas bendiciones como el hecho de que siempre se escuchen sus oraciones, como el hecho de que no va a pasar vergüenza, de que no va a mendigar pan, de que va a ser salvado cuando está caído y va a ser levantado cuando está caído y cuando esté rodeado de enemigos va a tener quien lo defienda. Pero hemos visto que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones en donde no encontramos la respuesta a algo que verdaderamente nos está cargando el corazón. Y sí es verdad de que dentro de el tiempo de Dios y los tiempos y estaciones, pues el Señor sí tiene su tiempo para poder contestar las oraciones, las peticiones, sobre todo aquellas que son conforme a su corazón. Pero hay también peticiones que no son contestadas. Y vamos a estudiar ahorita por qué y vamos a poder tener un entendimiento más amplio de qué pasa cuando las oraciones son bloqueadas. Lo primero que quiero que nosotros entendamos es que podemos tener un principio equivocado de oración. He oído bastantes veces a personas que son convertidas y cuando yo les he platicado, recuerdo ahorita un caso de alguien que estaba teniendo un problema bastante serio, era un problema de persecución política. Esta persona pues no había hecho lo recto delante de Dios, como dice la Biblia, en muchas áreas. Sobre todo, pues había roto su pacto matrimonial, se había dejado a su esposa por otra persona y se había metido en un lío bastante fuerte y su vida estaba en peligro y estaba completamente angustiada esta persona. Y le dije, mira, lo que pasa es que hay que ver por qué el Señor está permitiéndote esto. Y se enojó conmigo. ¿Cómo que Dios? Pero si Dios es bueno, Dios nunca hace nada malo. ¿Verdad? No me vengas a decir que es Dios, porque Dios, no que Dios es bueno, pues. Y ahí, ese es un ejemplo, ¿verdad? De ciertos paradigmas que hay cuando hay orgullo en el corazón y cuando no se quiere entender de que las puertas que se han abierto están definitivamente bloqueando a las
las respuestas de una oración o están permitiendo la llegada del enemigo a las circunstancias de su vida. Entonces, este es un paradigma en donde nosotros no entendemos bien la justicia de Dios. Y el Señor, yo siempre lo he enseñado así, que yo entiendo que la justicia de Dios son los dos lados de la balanza. Él es misericordioso, pero al mismo tiempo está su misericordia y al mismo tiempo está su ira. La misericordia y la ira son dos lados del rostro de Dios. Para nosotros, Él siempre busca misericordia y la ira es la ausencia de la misericordia. Ahora, para estar del lado de la misericordia, nosotros debemos estar del lado de su justicia. Pero cuando estamos fuera de su justicia, entonces estamos del lado de la ira. Y aquí es donde se aplican muchas veces los juicios del Señor. Entonces, puede ser que nosotros al no entenderlo, siempre pensemos que hagamos lo que hagamos, siempre vamos a estar de su lado, del lado de misericordia y que Él, como dicen que es bueno, siempre nos tiene que bendecir. Y el no entender la otra parte, que al salirse de los caminos pasamos al otro lado, muchas veces nos ofende y nos aleja del Señor y no podemos caminar y tampoco podemos madurar en sus caminos. Hay otro paradigma que dice que Dios está obligado a contestar mis oraciones. ¿Por qué? Porque hemos recibido mucha doctrina equivocada. Y sobre todo yo estoy recordándome ahorita cuando en los años 80 más o menos, ¿verdad? Se creía mucho en la guerra espiritual y que sí, que vamos a pedir las cosas y que si tú pides, Dios te va a contestar, por lo tanto tú tienes que pedir más fuerte, ¿verdad? Y tú dices en el nombre de Jesús, Dios dice que todo lo que pidas se te va a dar. Y no toma en cuenta primero la voluntad de Dios y tampoco toma en cuenta eh, cómo está el corazón, ¿verdad? Entonces, Dios no está obligado a contestar nuestras oraciones. El amor de Él, porque quiere, nos otorga lo que nosotros estamos pidiendo. Además, vamos a ver que realmente las oraciones tienen que estar de acuerdo al tiempo y a la voluntad del Señor. Hay otro paradigma que dice, si soy bueno, sin duda todo lo que pido se me dará. Este es el principio de la religión, que dice que si yo hago cosas buenas, entonces voy a obtener cosas buenas. Por supuesto que nosotros creemos en el principio de la siembra y la cosecha. Y por supuesto que si nosotros vamos a hacer el bien, pues cosecharemos bien. Pero eso no obliga a Dios. Solo tenemos que recordar la historia de Job. Job es el típico ejemplo de alguien que hacía lo bueno, que él hacía sacrificios por él y por sus hijos, pero no se dio cuenta que había caído en lo que se llama justicia propia. Él era, él creía que porque estaba haciéndolo todo bien, él mismo estaba bloqueando por sus buenas obras al enemigo. Y el Señor quiso enseñarle que no era así. De hecho, cuando nosotros vemos los comentarios de Job, ¿verdad? Él dice, pero si todo lo que yo hice, y podemos ver ahí en las disertaciones de Job, cómo él no podía entender, ¿verdad? Que Dios fuera así con él cuando él había sido tan bueno. Así que eso es una manera también de tener un paradigma y al estar orando desde estos paradigmas, pues vamos a encontrar esos bloqueos ahí que nos van a explicar por qué es que muchas veces nuestras oraciones no se contestan. Una cuarta paradigma es, si insisto en mi oración, sin duda serán contestadas. Esta oración, este paradigma, ahorita se me viene a mente el pastor Cho de Corea. Él escribió un libro en donde él hablaba de que, recuerdo que lo empecé a leer y decía que él había dibujado una bicicleta y entonces oró y oró y la bicicleta le apareció y bueno, entonces él empezó a enseñar este paradigma de que si yo hacía una imagen mental, ¿verdad? Y si yo insistía y oraba siempre, 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 oraba insistentemente por algo, de tanto orar, las cosas se me iban a dar. Yo creo que por un tiempo de misericordia y porque el Señor se estaba presentando, ¿verdad? Y estaba mostrándose a la nueva iglesia de Corea, pues Él muchas veces otorgó lo que había pedido, digamos, en el caso del libro del doctor Cho, efectivamente, ¿verdad? Él sí lo otorgó, estaba formando en él el don de la fe. Pero les quiero contar que en este tiempo, cuando yo leí ese libro,
tenía un bonsai. Ustedes saben que un bonsai es un pequeño arbolito dentro de una maceta. Alguien me había regalado ese bonsai, pues, pero a mí no se me da mucho cuidar plantas. Yo creo que lo regué de más o le dio un hongo, no sé qué le pasó, y el bonsai se me empezó a morir. Entonces yo dije, bueno, voy a probar el sistema. Y tenía el bonsai ahí y empecé a orar todos los días. En el nombre de Jesús yo declaro que este árbol se sana. Yo decreto, Señor, yo declaro tu sanidad y empecé a orar de esa manera por el arbolito, ¿verdad? Oré como 3 semanas y oraba y le decía, Señor, voy a probarte, le decía, voy a probar si de verdad sí es la cosa, ¿verdad? Yo oraba y oraba porque mi arbolito volviera a revivir, porque había oído testimonios de personas que se habían dado por orar de esa manera y bueno, quería probar si era cierto, yo estaba aprendiendo a caminar con Dios y entonces en ese fue el tiempo en donde yo estaba de moda esta doctrina, ¿verdad? Les quiero contar que mi arbolito se murió y cuando se murió, yo dije, bueno, ¿y entonces qué pasó? ¿Verdad pues, no que si uno oraba las cosas tenían que ser y no podía entender. Gracias a Dios el Señor tuvo paciencia conmigo y un tiempo después me regalaron otro bonsai y de nuevo se empezó a enfermar y empezó los mismos síntomas. Tenían el otro arbolito otra vez, yo creo que yo lo estaba sobre regando, no lo sé. La cosa es que lo mismo pasó. Entonces, habiendo tenido la experiencia anterior, dije, bueno, igual va, se va a morir. Ahí lo dejo, ¿verdad? Lo dejo, ahí se quedó. Pues, ¿qué les parece que el árbol revivió? Y ese arbolito se puso precioso y lo tuve años de años. Entonces, a mí dije, bueno, ¿y entonces? Y lo que el Señor me estaba enseñando y lo que me enseñó a través de eso es que muchas veces nosotros tomamos la oración como un método, lo hacemos bajo una doctrina sin entender realmente los principios de cómo caminar con Dios para obtener la prosperidad que Él quiere. Porque nosotros no queremos caminar con Dios para que nos conteste las oraciones, ¿verdad? Eso es muy claro, eso no es nuestro fin. Nuestro fin es caminar con Dios. ¿Verdad? Y a mí me encanta, uno de mis modelos es Eliseo, cuando dice, vive Jehová, en cuya presencia yo ando. Y eso a mí me llega al corazón porque yo le digo, Señor, así quiero caminar yo, en tu presencia. Yo quiero siempre, siempre, siempre entender ese Dios grande, bueno, justo. Y como consecuencia, tener las bendiciones para mi vida y para las bendiciones para mi familia. ¿Verdad? Pero les quiero contar que todavía muchos de nosotros pueden estar operando en estas paradigmas, ¿verdad? Eh, Hay otra que dice, mi confesión de fe es más que suficiente para hacer que Dios conteste mis oraciones. Mucho de esto está relacionado con la teoría o la doctrina de la prosperidad. ¿Verdad? Estos son paradigmas en donde decían, bueno, si yo doy tanto dinero, entonces definitivamente me va a regresar tanto otro, ¿verdad? Que pedimos 10 personas que den 1,000 quetzales y entonces esas personas serán prosperadas. Y la verdad, esto es algo que ofendió al Señor porque se estaba detrás de la bendición y no realmente se estaba atrás del corazón de Dios. En la Biblia hay varios casos de oraciones no contestadas y hay muchos lugares en donde en la palabra se puede ver de que Dios no siempre contesta las oraciones. Y el primer caso, el de Génesis 18, del 19 al 33, es el famoso caso de Abraham. Y ahí vamos a tener ahí una comparación muy linda. Génesis 18, del 19 al 33, es cuando llegan los ángeles a visitar a Abraham. Y dos de estos ángeles se van a ir porque van a ir a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham, que tenía un corazón tan humilde, tan pegado al corazón de Dios, se dolió, le dio dolor santo y empezó a interceder. Y le dijo, Señor, por favor, que no sea así. Tú piensa en todas las personas, Señor, si hubiera, por los justos, y el Señor le dice, mira, le dice, si hubieran 50 justos, le dice el Señor, yo no lo desharía. Entonces sigue orando Abraham, ¿verdad? Y baja hasta 10 justos y al final le dice el Señor, mira, la verdad es que no hay justos en esta ciudad. Ahí es el ejemplo de una oración no contestada.
Dios no contestó la plegaria de Abraham, y lo hizo porque había llegado al colmo la maldad de ese lugar. La justicia del Señor muchas veces barre, porque realmente es la figura, barre con la maldad, barre con el pecado. Una vez, no una vez, hace poco, hace unos días, estaba yo intercediendo cuando el Señor me da una visión y me muestra que había una mujer delante de su trono. Y esta mujer, el mismo Jesús la jaló y la puso sobre carbones encendidos. Y al estar sobre esos carbones encendidos, yo vi más de cerca en esta visión que el Señor me dio, y los carbones encendidos tenían citas bíblicas. Dos citas bíblicas que yo vi fue Isaías 14, 13 y Isaías 59. Fui a leer estos pasajes y ambos pasajes, uno de ellos hablaba del momento en donde a Lucifer es sacado del cielo, y el otro hablaba acerca de la iniquidad y cómo la iniquidad había separado. Dice, tu iniquidad te separó de mí. Entonces yo estaba viendo estos carbones encendidos y la mujer empezó sobre estos carbones y empezó a llorar. Cuando lloraba, sus lágrimas transformaban los carbones en hielo, y la naturaleza del carbón era encendido, y se empezaron los carbones a desaparecer. Le pregunté al Señor, Padre, ¿qué me estás enseñando? Y me dijo, la iniquidad siempre está delante de mí y produce un olor tan desagradable, tan nauseabundo, que llega un punto en donde el cielo ya no lo soporta. Y cuando ya no se soporta este olor tan desagradable, ahí es cuando envío mi juicio y limpio mis justos juicios. Son para quitar delante de mí esa iniquidad. Y tiene que llegar al colmo la iniquidad para que yo con mis justos juicios barra. Esa fue la palabra que me dio, barra con esa iniquidad y esta desaparezca delante de mí. Estos justos juicios pueden venir por espada, por pestilencia, por bestias de la tierra, como lo estaba hablando, por hambre. La Biblia, esos son los juicios que el Señor envía. Y me dijo, una manera de terminar con esta pestilencia y esa iniquidad delante de mí es mi juicio. Pero hay otra manera que yo la prefiero, y es como a mí me gusta, y es el arrepentimiento. Cuando una persona viene delante de mí y se arrepiente por el pecado transforma el rojo en grana, como lo dice Isaías 1, en blanco como la nieve. La naturaleza del hecho se transforma delante de mí. ¿Por qué? Porque mi sangre justifica esa iniquidad y se convierte en gracia. Entonces yo miraba que cuando ella lloraba, como hielo, como cristales azules que se formaban, eran la gracia de Dios borrando y desapareciendo el pecado. Y pude entender entonces un poquito acerca de su justicia, de su gracia y de cómo y por qué es que, digamos, en el caso de Sodoma y Gomorra, no había quien intercediera, no había quien. Y entonces, al no haber quien cubriera esa pestilencia, el Señor tuvo que barrer. Ahora, comparémoslo con Isaías 1:9, en donde el Padre compara el pueblo de Israel con Sodoma y Gomorra. Pero la historia de Sodoma y Gomorra es completamente distinta. Dice Isaías 1:9, ahorita lo voy a leer, dice, si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Este resto, la palabra resto es remanente. Lo que nos está hablando aquí la palabra es, en el caso de Israel, la misericordia de Dios preparó un remanente que fuera como esa mujer
que estuviera intercediendo delante del trono por el pecado del pueblo. O sea, Sodoma y Gomorra no tenía esa intercesión, no tenía quien se hubiera puesto en la brecha, pero Israel sí. En el caso de Israel, el remanente es el que se puso delante del Señor, se arrepentía. La Biblia lo dice en otro lugar, en Ezequiel 9, cómo habían personas que lloraban por el pecado de Israel, y por ese pequeño remanente no le sucedió a Israel lo que le había sucedido a Sodoma y Gomorra, pero él lo hizo saber, es por el remanente, porque hubo alguien que intercedió. Y este es un caso de las cortes. Es más, este es el caso de nosotros, que muchos de aquí que somos intercesores por la nación. Y como intercesores nosotros vamos delante del trono de misericordia y pedimos perdón y arrepentimiento, y entonces es calmada la ira del Señor. Pues esto es, son los casos en donde Él nos está mostrando de que esta obra de ir delante de las cortes y pedir misericordia delante del Señor es algo agradable a Él. Cuando nosotros estamos intercediendo y viniendo a clamar misericordia, y ponemos, por medio de procesos legales que los vamos a ir entendiendo, eh, hacemos que el adversario se le quite el derecho legal para enviar justos juicios. Esta explicación de Génesis y de Sodoma y Gomorra es exactamente lo mismo para tu hijo, para tu esposo, para tu matrimonio, para tu empresa, para tu propia vida, ¿verdad? Porque nuestro pecado llega un punto en donde si no se arrepiente, llega un punto en donde ya es apestilente delante del Señor, y entonces Él tiene que aplicar su justicia y barrer con ese pecado para que ya deje de estar delante de su trono. Pero cuando nosotros vamos como esta mujer que Él me mostró, que venimos a derramar nuestro dolor por el pecado delante de Él, entonces la justicia es transformada, y en vez de tener juicio y que barra con la iniquidad, lo que hace es mostrar misericordia. Isaías 59:2, lo voy a leer yo rapidito. Si quieres, tal vez, Vales, tú me puedes buscar Juan 9:31. Con gusto. Perdón, repetime. Juan 9:31. Okay. Yo voy a leer Isaías 59:2. Tal vez alguien me quiere buscar Proverbios 28:29 y otra persona Zacarías, solo hasta ahí, Zacarías ya no lo leemos. Isaías 59, Dios dice, 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo que nos está mostrando aquí la Biblia es que la iniquidad, aquí está hablando de la iniquidad y del pecado. La iniquidad es la tendencia que tenemos para pecar, y es con aquello que nosotros nacemos que nos inclina hacia el mal. Y el pecado es el hecho que provoca la iniquidad. ¿Ok? Entonces, esa iniquidad lo que hace es que me aparta de Dios. Por eso es que muchas veces si yo estoy en iniquidad, no voy a ser escuchada por Él. Y el mismo pecado dice que Dios lo que hace es voltearse a ver así. Él se da la vuelta y dice, no puedo yo contigo. ¿Qué dice Juan 9:31, Vales? Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Amén. Entonces, al que está alejado de Dios en pecado, puede orar. Y miren, realmente hemos sabido, yo por lo menos conozco personas que le oran a Dios, y por supuesto viven en depresión, en tristeza, en dolor. ¿Por qué? Porque su condición pecaminosa no ha sido justificada por la sangre de Cristo. Entonces es una persona
que no es convertida, me recuerdo hace mucho tiempo que tuvimos esa discusión, ¿verdad? Dios oye a las personas que no están convertidas, sí las va a oír, las oye, pero no siempre contesta, precisamente porque ese pecado se interpone. A veces, porque Dios tiene misericordia y por otra serie de circunstancias puede enviar ciertas bendiciones del cielo, pero una persona sin tener la limpieza de corazón por la sangre de Cristo no puede accesar a la misericordia de Él. En Proverbios 28:9, ¿alguien me la habrá leído? ¿O lo leo yo? Yo puedo leerla. Gracias, sí, quise. Es 28:9. 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Era 28:9. Cabal. Ok. Entonces, hay oraciones que son abominables para el Señor. Por lo tanto, nosotros, y el Señor nos lo está explicando, porque quiere que nosotros entendamos que al enseñarnos este paradigma de las cortes, también nos quiere siempre recordar que tengamos un corazón manso, un corazón humilde, para que nunca nosotros seamos rechazados de su misma presencia. Ahora, muchas veces, ¿por qué nuestras oraciones no son contestadas? Bueno, porque el mundo espiritual opera bajo principios legales. Así es. Cuando yo empecé a entender todo lo que era operar en las cortes del cielo y empecé a leer la palabra, de repente empezaron a brotar de la palabra, a brotar todos los versículos, todos los casos que todos tienen que ver con las cortes del cielo, toda la Biblia. ¿Por qué? Porque su reino opera bajo principios legales. Allá habíamos platicado los paradigmas que nos habíamos aprendido con las doctrinas que estuvieron en los años anteriores de que Jesús es nuestro amigo, eso nunca lo vamos a negar, ¿verdad? Jesús es nuestro Padre, claro que sí, pero esto de que hubieran principios espirituales no se nos habían realmente dado con detalle hasta esta etapa de la iglesia. Y vamos a empezar a ver entonces que hay principios legales que van a bloquear las oraciones contestadas. Y aquí vamos a ver algunos que están en el libro que ustedes están leyendo. Lo primero que va a bloquear es el pecado no confesado, que incluye el pecado secreto. El pecado oculto es aquel pecado que solo lo estamos cometiendo cuando nadie nos ve. Puede ser un pecado físico como el pecado sexual, como también puede ser un pecado de corazón. Por ejemplo, la envidia, la codicia. Este tipo de pecados que no lo estamos hablando ni es evidente para todas las personas, pero que Dios conoce, ¿verdad? Puede ser nuestro pecado propio o puede ser el pecado de toda una nación. Por ejemplo, vamos a hablar de Guatemala, ¿verdad? Nuestras generaciones tenemos mucho pecado que las generaciones anteriores han cometido. Asesinatos, derramamiento de sangre, idolatría. Este tipo y además sabemos que cuando se es idólatra, lo que estamos haciendo es abriendo portales para que potestades de las tinieblas vengan a gobernar. Así que estos tipos de pecados, hablando de la nación, cuando el remanente no ha lidiado y ha pedido perdón por este pecado, todo el poblador que nazca bajo esa misma cobertura va a ser afectado por esto. Ejemplo, pobreza. Ejemplo, hay ciertas enfermedades, tierra árida, etcétera. Vamos a ir al siguiente, ¿verdad? Cuando los motivos de nuestro corazón no son puros. Santiago 4:3 nos dice, ¿verdad? Pedís, pero pedís mal. Y entonces lo que está pasando ahí es que se une a Proverbios 28:9, que es el versículo que acabamos de ver, que es una oración que no es hecha del pecado y es abominable, no es una oración agradable al Señor. Probablemente no me estoy dando cuenta, pero estoy orando por venganza.
¿verdad? O lo que quiero yo es que se haga justicia. No se me olvida en una situación, teníamos una situación en la intercesión por Guatemala y alguien empezó a decir que hablar mal del presidente. Y empezó entonces a decir que el presidente, que es un aquí, que es un allá, y, ¿verdad? Me recuerdo que oró de una manera que ofendió mi corazón, si me ofendió a mí, cuánto al Señor, ¿verdad? Porque oró desde su corazón enojado. Y eso es lo que nos tenemos que dar, tenemos que tener mucho cuidado de que el motivo por el cual nosotros pidamos algo sea por amor y por misericordia. Si estamos enojados por algo, si tenemos heridas en nuestro corazón y oramos por una circunstancia desde nuestra herida, la oración va a ser almática. Y la oración hecha con el alma, por lo general, es una oración impura. Entonces, no va a ser contestada. También puede ser porque hay problemas en nuestra familia y estos tienen que ser superados. Problemas en la familia puede ser porque hayan contiendas, divisiones, injusticias adentro de la familia. Yo conozco familias en donde se gritan, se jalan los pelos, se traicionan mutuamente y dentro del ámbito familiar, los hijos están viviendo bajo la opresión del pecado de los padres. Por mucho de que una mamá venga a orar y no entienda el pecado que está existiendo en su casa, no lidie con eso, las oraciones no van a ser contestadas tampoco. Isaías 43:27 dice, tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. También se va a referir esto a pecado generacional. Entonces, yo puedo pedir, por ejemplo, prosperidad económica, pero si hubo problemas de estafas o robos en mis generaciones antepasadas, yo no voy a tener tampoco mi oración contestada. Todo esto son cosas que nosotros tenemos que entender. Muchas veces los hombres ven que sus pecados no están siendo contestados, como dice en la primera de Pedro 3:7, cuando dice, tú tienes que tratar bien a tu esposa para que tus oraciones sean oídas, ¿verdad? Y esto es un principio muy importante porque el varón tiene que tratar a su esposa como Cristo trató a la iglesia. Pero no solo se va a aplicar a los hombres. Realmente lo que está hablando ahí es de una vida en santidad en donde haya misericordia, honra y respeto hacia la esposa, pero también del lado de la esposa es lo mismo. O sea, no va a ser solo el varón. Si tú no estás tratando con justicia, con amor y con misericordia, con un corazón conforme al de Dios, a tu prójimo, tus oraciones son completamente estorbadas. Y por supuesto que en esta ocasión está hablando del marido, en donde el marido es el que le están amonestando para que él respete a su esposa. Pero cuando, por ejemplo, como ama de casa, yo tengo una empleada y a la empleada yo soy injusta, no le pago su salario o lo trato injustamente, el mismo principio se va a aplicar. Entonces, una vida de no justicia en todas las áreas. Voy a refrasear esto. Todas las áreas de nuestra vida pueden abrirle puertas al adversario para que nuestras oraciones no sean contestadas. Y nosotros tenemos que tener una vida de constante chequeo, ¿verdad? De constante venir delante del Señor y como dice el Salmo 51, revisa mi corazón, Señor, y dime si hay pecado delante de mí, para que no tengamos el estorbo del enemigo. Otra cosa puede ser que tengamos creencias falsas o mal interpretadas. Ahí va el ejemplo que dijimos al principio, las falsas doctrinas, la doctrina de la prosperidad, cuando estamos bajo la influencia del enemigo, cuando creemos que para poder obtener una oración, como antes, ¿verdad? Como nos estaban diciendo, había que orar 3 Aves Marías y 2 Padres Nuestros para que fueran contestadas nuestras oraciones. Cualquier doctrina
que se separe del espíritu de la palabra de Dios, va a bloquear nuestras oraciones. Así que tenemos también que pedir humildemente al Señor, pero es con mucha humildad. Padre, cualquier creencia que yo tenga, cualquier religiosidad, cualquier doctrina equivocada que yo tenga, Señor, corrígela y me rindo delante de ti para que tú, que eres la verdad, me enseñes el camino de la verdad, para que yo pueda estar alineado a tu corazón, para que yo no caiga en este problema. Cuando tenemos iniquidad en nuestro corazón, ¿verdad? Que es lo que acabamos de ver en Isaías también 59, la iniquidad en nuestro corazón no permite que nuestras palabras, las palabras dichas al Señor, ni siquiera lleguen al techo. Eh, Podemos, por supuesto, pensar en un ejemplo de una persona que sabemos, por ejemplo, un político que sabemos que es una persona que es corrupta y lo vemos de repente en un servicio, ¿verdad? Que conocemos, que está viviendo una vida de corrupción, pero entonces lo vemos en un servicio porque políticamente le conviene que lo vean. Y él podrá estar orando, pero el Señor dice, yo no te voy a contestar hasta que tú no arregles tu pecado. Entonces, y eso lo mismo se aplica para cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando albergamos falta de perdón, yo creo que eso ya lo entendemos, ¿verdad? La falta de perdón es una de las causas más ocultas que podemos tener. La raíz de amargura tiene un fruto muy, 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 muy fuerte en la vida de cada uno de nosotros. Y incluso la falta de perdón va a cegarnos y lo que va a hacer es, nos puede provocar hasta engaño a la hora de que nosotros tengamos nuestra relación con el Padre, porque la falta de perdón lo que hace es, nos hace ponernos una máscara de santidad cuando en el fondo de nuestro corazón está probablemente hasta podrido por la amargura que vive adentro. Hasta que nosotros no hayamos perdonado de corazón a quienes nos haya ofendido, el camino a la misericordia y justicia de Dios va a estar un poquito bloqueado dependiendo de cuánto pecado hay en mí, cuánta amargura haya. Por supuesto, la idolatría, ¿verdad? Si yo tengo idolatría en mi vida y tengo al Señor como algo ajeno, tampoco, ¿verdad? Si he roto algún pacto. Este pacto puede ser, uno, el pacto matrimonial, sobre todo si hemos sido nosotros los que hemos roto este pacto por cualquier razón, adulterio, por falta de misericordia hasta nuestro cónyuge, por falta de perdón. Pero también no tiene que ser solo el pacto matrimonial. Yo puedo romper el pacto con Dios y puedo vivir un estilo de vida que no le agrada y creer que Él no me mira y no está viendo lo que estoy haciendo. Y este es un romper el pacto con el Señor. Es serle infiel al propio Dios. Pero también cuando yo rompo un pacto que hice con alguien, por ejemplo, cuando yo prometo cuidar, por ejemplo, de alguien y ya no lo cuido. O prometo muchas veces cuando yo me hago socio de alguien y hago un pacto de que vamos a ser fieles y por X o Y razón ya no quiero hacerlo y rompo un pacto. Esas cosas hay que arreglarlas en las cortes, ¿verdad? Puede ser muchas veces que yo haya hecho un pacto equivocado y lo haya hecho fuera de la voluntad de Dios. Y esa ley sigue actuando, la ley de que yo haya roto este pacto. Entonces, la misericordia de Dios y la sangre de Cristo, todo lo alcanza cuando hay arrepentimiento. Recordémonos de lo que el Señor nos enseñó a través de esta visión que tuve, ¿verdad? Que el arrepentimiento, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Pero es importante que cuando estamos hablando de esto, muchas veces nuestro propio espíritu empieza a traer a flote, empieza a traer como a la conciencia muchas situaciones con las cuales yo debo lidiar para que yo pueda entrar a esa vida próspera. Entonces,
mientras yo estoy hablando, yo estoy seguro de que muchos de ustedes están diciendo, híjole, yo aquí tengo una falla y por allá también tengo otra, ¿verdad? Y eso es bueno, porque lo que va a hacer es que me va a provocar el anhelo de venir a ponerme a cuentas con el Señor. Cuando hemos derramado sangre inocente. Esto, tal vez yo no creo que entre nosotros haya habido alguien, ¿verdad? No creo que hayamos llegado al punto de asesinato o homicidio, pero puede ser que tengamos antepasados que lo hayan hecho. O puede ser, ¿verdad? Que haya habido algún aborto dentro de nosotros. Y es algo por lo cual tenemos que arrepentirnos, y de la misma manera, cuando una persona ha cometido un aborto, eh, les quiero contar que hay una corte especial para niños que han sido abortados. Y les quiero hablar un poquito de esta belleza, porque en febrero del año pasado, cuando asistí al curso de las Cortes Celestiales, salió el tema del aborto, ¿verdad? Y el Espíritu pidió que aquellas madres que habían pasado por un aborto se acercaran. Y mi sorpresa, yo no lo podía creer, yo no sé si es lo mismo en Guatemala, pero yo estaba en Estados Unidos y la mitad de las mujeres pasó adelante. La pastora de la iglesia pasó adelante. La pastora de esa iglesia, que era una mujer tan linda, tan llena de Dios, había voluntariamente abortado 2 veces antes de conocer al Señor. Y aparte de eso, también habían madres que habían perdido a sus bebés. También fueron llamadas que habían tenido pérdidas de sus bebés. Fueron a la corte del aborto, y la misericordia del Señor fue tan grande, porque en ese momento las madres que habían abortado a sus niños se arrepintieron de todo corazón, y aquellas que habían tenido pérdidas, muchas tenían que perdonarse a ellas mismas, tenían que perdonar a Dios y tenían que sanar su herida. Fue tan fuerte la misericordia del Señor que a cada mamá le dio la bendición de ver a su hijo. Y les digo, fue una experiencia fuertísima. El Señor permitió que cada mamá pudiera ver a su o sus bebés. Algunos los vieron ya adultos, algunos los vieron de niños, y se sintieron perdonadas por su bebé, y se sintieron reivindicadas por eso que había pasado. Muchas de ellas habían tenido las puertas cerradas a bendiciones. Muchas de ellas habían tenido vidas erráticas porque no habían podido superar algo tan terrible. Y quizá eso fue una de las vivencias más fuertes que yo pude ver con la misericordia de Dios y de la preciosidad que es operar en las cortes del cielo. Porque el Señor, al llevar a estas madres a la corte de abortos, lo que hizo fue cancelar la maldición que había sobre estas madres cuando ellas se arrepintieron. También canceló sobre aquellas que habían tenido pérdidas, canceló la condenación o la tristeza que el enemigo había provocado por un momento tan doloroso. Y lo más precioso es que restauró el corazón de las madres cuando pudieron ver a sus hijitos. Fue una ventana que se abrió en el cielo, donde las mamás pudieron abrazar a su bebé, pudieron conocerlo en el espíritu, ¿verdad? Y la sanidad que hubo después de esto en la vida de ellos es impactante. Yo conocí a una de esas mamás, y su hija, o sea, ella la habían obligado. Se llama Ivy, es una linda mujer, una de las mujeres más lindas que yo he conocido. La habían obligado, sus padres la habían obligado a abortar a su niño cuando ella era chiquita. Y tiempo después se casa y tiene una hija. Y la hija, cuando escucha la historia de la madre y cómo la madre es sanada por el Señor, abrió un lugar para asistencia
para las madres que querían abortar y ahora está trabajando en el reino de los cielos ayudando a otras personas que estaban, que habían pasado lo mismo que ella. Pero este es un ejemplo de cómo la misericordia de Dios opera y cómo las cortes del cielo están accesibles para nosotros, porque lo que ahorita quiere Dios es restaurar tu vida. Quiere restaurar la vida de tu familia, restaurar la nación, quiere restaurar a la novia del Cordero, y todo lo que tú estés peleando ahorita y toda carga que tú tengas por ti misma, por tu familia, por tus hijos, pues lo que el Señor te está diciendo es, vengan, vengan, ¿verdad? Nos vamos a poner a cuentas y vamos a cambiar la historia de lo que ha pasado en tu vida, ¿verdad? Por último está también otra cosa que niega el contestar oraciones, va a ser el que no diezmemos. Malaquías 3:9 lo dice, que clarísimo, no vamos a ir ahí porque yo creo que todos hemos oído, ¿verdad? Pero maldito serás con maldición. Y pruébame, dice el Señor, si no abriré las ventanas del cielo, ¿verdad? Cuando ustedes me entreguen esos diezmos. Así que el negarse a diezmar es también un obstáculo tremendo, porque lo que estamos haciendo el diezmo, lo que hacemos con el diezmo es decirle a Dios, papá, reconozco que esto que tú me estás dando viene de ti. Y como muestra de que viene de ti y que yo solo soy mayordomo de esto, te doy este 10% para ti, para el engrandecimiento de tu reino y para los deseos de tu corazón. Y eso provoca un constante como flujo de prosperidad para mi vida. Pero cuando yo no lo hago y lo que quiero es retenerlo, para el flujo. Y entonces ya estamos nosotros peleando por lo económico en nuestras propias fuerzas. Ok. Ahora, a ninguno de nosotros le gusta vivir la vida con el corazón compungido porque las oraciones no se nos han contestado. La esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Cada uno de nosotros tiene adentro en el corazón peticiones que anhela que sean contestados. Y tal vez, si no es por ti, porque has llegado a un tiempo de abundante cosecha, no creo que haya quien no tenga la carga por alguien más, ¿verdad? Conocemos a tantas personas, o puede ser que ustedes mismos, que no han podido prosperar en algún área de su vida o en varias. Probablemente están teniendo problemas de pleito y de contienda dentro de su casa, probablemente estén teniendo problemas de cautiverios, tienen probablemente alguna opresión mental, o tienen un hijo o una hija que tampoco está viviendo la vida próspera que nosotros anhelamos para ellos. Y todo esto enferma el corazón. Cada una de las bendiciones que nos son retenidas y nos hacen vivir en cautiverio son causas de enfermedad del corazón. Y esto no es la vida próspera que el Señor quiere para nosotros. El Señor nos quiere en gozo, nos quiere con un corazón de niño, viviendo constantemente en sus praderas delante de su presencia y, es más, teniendo la autoridad sobre nuestra vida. Por eso es que dice que el deseo cumplido es árbol de vida, porque el árbol de vida no deja de dar fruto, no deja de fluir el agua viva dentro de él. Así que esa es la razón por la cual el Señor se acercó a cada uno de nosotros y nos dijo, miren, yo tengo ya un camino más alto y un camino efectivo para que nosotros podamos tener nuestras oraciones contestadas. En Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Y lo que el Señor nos quiere decir con esto es, no perdamos la esperanza, no perdamos ese anhelo y el deseo de ver la prosperidad en nuestras familias. Nosotros miremos y pongamos nuestra esperanza en que el Señor es quien va a rescatar del hoyo
a las situaciones en las que tú o tu familia o tus hijos estén. No hay nada imposible para Dios. Y todo esto lo puede el Señor contestar a través de este camino legal que Él nos quiere dar a conocer. El paradigma del juzgado es un paradigma de oración que va a garantizar una respuesta rápida. Esta semana no vamos a entrar tan adentro de lo que es Lucas 18, 6 al 8, que es parte del capítulo que estamos leyendo ahorita. Vamos por el capítulo 3, creo yo, 2 o 3. Pero vamos a tocar un poquito este tema. Esta es la parábola de aquella mujer, aquella viuda que va con el juez injusto, y lo vamos a leer. Dice, y les refería Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque no temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Allí hay muchísimo que queremos desglosar, pero la otra semana vamos a hablar un poquito más profundo. Pero lo que quiero ahorita extraer un poquito es, ¿quién era la viuda? Pues la viuda no era respetada ni tratada con justicia en aquella sociedad. La verdad es que aún ahorita la viuda es olvidada. Entonces, cuando hablaba de una viuda, hablaba de alguien a quien sus derechos le habían sido vetados. Una mujer que había perdido todo en la vida. Había perdido su compañero de vida, obviamente porque estaba pidiendo justicia, había perdido quizás sus posesiones, probablemente el adversario quería robarle y había una situación de mucha premura en su vida. ¿Cómo lo sabemos? Porque no dejaba de insistir. Y él decía, hazme justicia de mi adversario. Esta viuda va a representar a la iglesia y aquella parte de la iglesia que está en una situación en donde necesita la justicia de Dios para salir adelante. Nos va a representar a nosotros, las madres, que tenemos dolor por ver a un hijo que está sufriendo y un hijo que trata de salir adelante y no lo logra salir. Va a representar el dolor de una esposa al ver a su esposo en un cautiverio y que ya no puede hacer nada para sacarlo adelante. Va a representar tu propio dolor cuando tú mismo eres quien está en una situación larga, perenne, de dolor y no logra salir. Probablemente va a representar una injusticia hecha en tu compañía o con tu herencia y que tú no puedes hacer nada. Y el Señor dice, si este juez que es malo se levantó a ayudar, ¿cuánto más lo va a hacer el Señor? Pero ¿vamos a tener suficiente fe para creerle? Yo creo que sí. Y espero que el Señor a cada uno de ustedes les dé esa esperanza de saber que hay un camino para que nuestras oraciones sean contestadas con efectividad y con prisa. Cerramos con esto. En las cortes del cielo, lo que siempre vamos a encontrar es la misericordia de Dios. Yo creo que lo que más me sorprende a mí cada vez que yo entro a las cortes del cielo es la misericordia que yo encuentro en el cielo. He logrado yo asistir y también ser parte de varias sesiones en donde
hemos orado por personas y cada vez que lo hacemos, encuentro con que en el cielo la actividad angelical y la voz del Espíritu está gozoso de que alguien por fin venga a pedir libertad. Siempre, 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 siempre veo que el cielo está anhelante, deseoso de que nosotros seamos libres de este mal que nos ha aquejado y del adversario. Está anhelante de ver que las bóvedas de bendiciones que cada uno de nosotros tiene nos sea restaurado. Miren, cuando ustedes ven a su hijo ser bendecido, se alegran. Cuando ustedes ven que a su hijo le están dando una promoción en el trabajo o le dan un premio en el colegio, ¿cómo se sienten? Felices. Eso es un reflejo muy chiquito de la felicidad que al Padre le da, que nosotros recibamos lo que Él tiene engavetado para nosotros. Y digo esa palabra engavetado porque el adversario nos ha robado desde el vientre, nos ha robado la bendición. Pero lo que quiero decirte hoy es, esta misericordia que el Señor tiene en el cielo y que lo primero que vamos a aprender es accesar al trono de gracia, eso que lo que Él quiere es que lo busquemos en el trono de gracia para pedir la retribución, la restauración el apremio de todo aquello que Él tiene para nosotros. Todos nosotros tenemos una herencia en el cielo. Esa herencia se aumenta, por supuesto, cuando nosotros sembramos en el reino, pero ninguno de nosotros tiene una bodega vacía. Y esa bodega, el Señor quiere darte la llave para que tú recibas lo que tienes ahí guardado. Él quiere vernos bendecidos y prósperos. Y en las cortes del cielo vamos a encontrar la revelación de los obstáculos legales que están deteniendo nuestras oraciones. Dios nos está poniendo a la disposición todos los recursos legales que necesitamos para que nuestro caso sea ganado. Así que los bendigo y quiero orar por nosotros. Vamos a ir delante, todos nosotros vamos a entrar ahorita al trono de misericordia. ¿Les parece? Voy a aquí, dejar de compartir, y vamos a entrar juntos a la corte de misericordia en este momento para pedir hoy la bendición del Señor. Así que vamos a cerrar los ojos y vamos a accesar con gratitud. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres justo, porque tú eres misericordioso, porque eres nuestro Padre y porque anhelas bendecirnos. Gracias por la sangre de Cristo que abrió un camino nuevo y mejor para que nosotros pudiéramos entrar libremente delante de tu presencia. Vamos a poner nuestra imaginación ahorita a trabajar y vamos a imaginarnos que nuestros pies están encima de una alfombra roja que es la sangre de Cristo. Y que damos un paso y accesamos al trono de gracia. Muchos de ustedes que tienen la visión ya desarrollada van a ver ese trono. En lo personal, yo miro una silla con un juez pero puedo sentir
la misericordia rodeándome. Algunos van a percibir la presencia de Dios. Padre, hoy venimos delante de ti como nuestro juez justo. Su señoría, te damos gracias por invitarnos a entrar ante esta corte de misericordia. Hoy quiero levantar delante de ti a cada persona que está escuchando hoy mi voz. Quiero orar porque cada uno de tus hijos, Señor, que hoy está delante de tu presencia, hoy les sea otorgado la visión y la percepción que necesitan para operar en las cortes del cielo. Hoy quiero pedirte que los velos les sean quitados, que los tapones de los oídos les sean destapados. Quiero pedirte, su señoría, que ángeles ministradores se acerquen a cada uno de ellos. Estoy viendo que los ángeles se han acercado y les han entregado un manual. Este manual es un conocimiento y una sabiduría que viene del trono como un acto profético. Vamos a recibir ese manual y lo vamos a meter dentro de nuestro corazón. El manual de cómo operar en las cortes del cielo. Él nos está invitando a conocerlo, a caminar con Él, a caminar con sus ángeles y con todos los recursos que el cielo nos está dando para poder tener autoridad, mayordomía afectiva, gozo, plenitud y restauración en nuestra vida. Y oigo que el Señor nos dice, bienvenido, hijo mío, bienvenido. Personalmente, Él nos dará tutoría a través de ángeles tutores. Y ahora quiero que cada uno de ustedes oigan la respuesta a esta pregunta. Padre, ¿qué quieres enseñarme en las cortes del cielo? Escuchen la palabra, hagan esta pregunta al Señor, si pueden, escríbanla, escuchen lo que Él les dice. ¿Qué me quieres enseñar en las cortes del cielo?
Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre. Para Chihiriaso. Aquí podríamos seguir mucho tiempo. Pero ya es hora de terminar la clase. Esta práctica la podemos hacer siempre. Hacer una pregunta al Padre y esperar su respuesta. Y Él siempre les va a contestar. Así que yo los bendigo. ¿Alguien quiere compartir algo que vio? Que nos edifique a todos nosotros. Gise. Yo solo puedo decir que estoy asombrada de verdad del amor de Dios y cuando le pregunté, Él me dijo que me iba a enseñar a amar como Él ama Qué y a bello. ser humilde. Amén, amén. ¿Algún otro? Yo solo vi como que hubiera como un tarjetero donde el enemigo saca una tarjeta para decretar algo en contra de nosotros y el Señor la rompía y la tiraba, como que me enseñaba cómo vamos a batallar. Te voy a enseñar a aprender a batallar y a luchar contra el enemigo por tus bendiciones. Eso es lo que yo sentí en mi corazón. Qué belleza, qué belleza. ¿Da tiempo un tercero? Yo listo. Ajá. Fíjate, el Señor a mí me mostró un cetro y cuando estaba yo delante de Él, me mostró un cetro y lo puso sobre mi cabeza, lo puso en la cabeza, lado derecho y lado izquierdo. Y cuando tú preguntaste, me dijo de que Él lo que quería era que yo fuera libre, yo, mis hijos y mis generaciones, que eso me iba a enseñar a buscar la libertad. Definitivamente las tres oyeron la voz de Dios. Y ese mensaje fue para todos. ¿Quién más? ¿Sí? Ay, perdón, yo rapidísimo, pero no sé si puedo porque estoy muy... Sí, Melissa. Literal, lo puedo escribir estando en la oscuridad, no sé, tengo la letra toda mal, pero dice que cuando usted preguntaba eso, le hablé lo mismo, le pregunté y me dijo, te enseñaré mi corazón, mi justicia, mi paz, cómo limpiar y arrancar todo lo que no viene de mí en tu corazón para que seas verdaderamente libre. Limpiaré tus generaciones a través de ti. Eso me dijo. Ay, qué belleza. Yo creo que lo que les dijo a ustedes realmente nos lo dijo a todos. Él ahorita nos está usando de intercesores, nos ponemos a la brecha por nuestra familia y nos va a enseñar cómo. Nos va a enseñar cómo. Yo tengo un testimonio muy lindo con mi hijo, entré a las cortes por él. Todo lo que hacía se le truncaba, era una cosa tremenda. Y bueno, le acaban de dar un trabajo. Entonces veo yo como verdaderamente es impactante y es misericordia y es fácil encima de todo, no es aquel grito, no es aquella cosa que está uno llorando, clamando, ¿verdad? Y vamos a ver que todo es así muy solemne, muy sobrio, pero al mismo tiempo el contacto con Él es tan maravilloso que va a cambiar nuestra forma de verlo a Él, de entender el cielo y de conocernos a nosotros mismos. Así que, Padre, te doy tantas gracias por esta bendición. No tengo palabras para agradecerte. Humildemente me postro delante de ti, Señor, en nombre de todos mis hermanos. Y quiero pedirte, oh Señor, que tú, mi Dios, nos sigas revelando y nos sigas enseñando, nos sigas hablando. Y no dejes, Padre Santo, que ninguno de nosotros retroceda ni dé un paso atrás. Que cada uno de nosotros siga internándose, Señor,
en tu corazón, en tu justicia, en tu verdad, para que alcancemos esa maravillosa, maravillosa herencia que tú tienes para nosotros, para nuestras generaciones, Señor, y para nuestra nación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues les agradezco mucho. Estamos entonces para la otra semana, si Dios lo quiere. ¿Les parece? Sí, gracias, Lisette, te bendigo, de verdad, gracias. Gracias. Gracias, Liz.